¿Estás viendo esto desde tu celular? Si es así, hypar este video ayuda muchísimo a que llegue a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora sí, respira hondo. Vamos a hablar de algo que va a sacudirte. ¿De qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Escríbelo en los comentarios porque lo que estás a punto de escuchar podría estar sucediendo ahora mismo, frente a tus ojos, sin que te hayas dado cuenta. Y si cuando termines este video crees que hay alguien que necesita abrir los ojos también, compártelo. Porque hoy vamos a hablar de Trump, pero no como lo hacen en la televisión, no como lo hacen en los debates. Vamos a hablar de Trump como señal, como símbolo, como profecía viviente. Tal vez pienses, ¿qué tiene que ver Trump con la Biblia? ¿Qué tiene que ver un millonario ególatra con los secretos del fin de los tiempos? Y te entiendo, porque al principio todos nos reímos. Todos lo tomamos como un chiste más de la historia moderna. Un showman, un magnate, un bufón con poder. Pero, ¿y si no fuera una coincidencia? ¿Y si ese personaje tan caricaturesco y ridículo como parece fuera exactamente lo que los textos sagrados estaban describiendo desde hace miles de años? Piensa en esto. ¿Cuántas veces leíste el Apocalipsis como si fuera poesía o metáfora? ¿Cuántas veces escuchaste sobre el hombre de pecado, sobre el ungido falso, sobre la bestia que seduce a las naciones con promesas de grandeza y poder? ¿Y si ese personaje ya estuviera entre nosotros, con traje y corbata, firmando decretos y rodeado de multitudes que lo aclaman como a un salvador? Porque cuando Trump subió al poder, no lo hizo solo, no fue un acto individual. Fue acompañado por un ejército de pastores, de televangelistas, de voces que lo proclamaban como el nuevo Ciro, el elegido por Dios para restaurar la gloria de Israel y preparar el camino del Mesías. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que ellos lo creían, lo siguen creyendo. Miles, millones de personas que ven a Trump no como un político, sino como una señal profética. Pero espera, antes de aceptar o rechazar esa idea, preguntémonos, ¿qué es una profecía? ¿Es una predicción mágica? ¿O es un mecanismo social, una construcción que se autoalimenta con cada decisión humana? Spinoza, uno de los filósofos más peligrosos y brillantes que la historia ha tratado de silenciar, tenía una idea radical, que las profecías no eran palabras divinas, sino interpretaciones humanas. Que lo que consideramos revelación es muchas veces solo la consecuencia lógica de un sistema corrupto, sostenido por el miedo y la ignorancia. Entonces, ¿es Trump el cumplimiento de una profecía o el resultado inevitable de un sistema que premia al más narcisista, al más cruel, al más ruidoso? ¿No será que lo profético está menos en los cielos y más en nuestra psicología colectiva? Imagina esto, un hombre que insulta, que miente, que promueve el odio, es elegido por millones de creyentes como el representante de Dios. ¿Qué tipo de Dios representa a ese hombre? ¿Y qué tipo de fe siguen esos creyentes? ¿No es esa ya una forma de apocalipsis espiritual? ¿No estamos ya viviendo un fin, aunque aún no hayan caído las estrellas del cielo? Spinoza diría que lo sagrado no está en los discursos ni en los templos, que lo divino está en la razón, en la libertad, en la naturaleza misma. Pero ¿qué sucede cuando millones de personas abandonan esa libertad en nombre de una supuesta profecía? ¿No es eso lo que ha ocurrido con Trump? ¿No ha sido erigido como un ídolo moderno, un becerro de oro digital, adorado por quienes más gritan no a la idolatría? Y lo más inquietante, ¿quién está escribiendo realmente esta narrativa? ¿Es Dios? ¿O son los estrategas detrás de campañas políticas? ¿O los líderes religiosos que convierten cada paso de Trump en un versículo actualizado de la Biblia? ¿Recuerdas cuando movió la embajada a Jerusalén? Para el mundo fue una jugada política. Para muchos evangélicos fue el cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías. ¿Y si no fue ni lo uno ni lo otro? ¿Y si fue simplemente una manipulación perfecta del deseo humano de creer que su historia tiene un sentido cósmico? ¿Te has preguntado por qué tantos quieren que el fin esté cerca? ¿Por qué hay gente que se emociona con cada guerra, con cada terremoto, con cada crisis internacional, como si estuvieran tachando casillas en su bingo apocalíptico? Spinoza nos diría que es porque el miedo es la forma más eficiente de control, que la esperanza en una salvación futura es muchas veces la excusa para no actuar en el presente, que mientras esperas que un Mesías lo arregle todo, los verdaderos poderes hacen su trabajo en la sombra o en horario estelar de televisión. Pero volvamos a Trump. ¿Qué significa que alguien como él haya sido
profetizado. ¿Qué significa que multitudes vean en él a un instrumento de Dios cuando sus acciones contradicen todos los valores del Sermón del Monte? ¿Y si eso es precisamente lo que debía pasar? ¿Y si el anticristo no es una bestia con cuernos, sino un carismático defensor del cristianismo que conquista no con fuego, sino con votos y tweets? Y si ese es el caso, ¿quién está dormido? ¿El ateo que ve con escepticismo o el creyente que aplaude sin cuestionar? Lo que estás escuchando ahora no es una teoría de conspiración. Es una reflexión profunda, incómoda y necesaria. Porque si Trump es una señal, entonces no podemos ignorarla. Pero si Trump es un fraude religioso, tampoco podemos callarla. Spinoza nos invitó a cuestionarlo todo, a dejar de temer, a ver a Dios no como un juez, sino como la lógica misma del universo. Entonces te pregunto, ¿qué sentido tiene creer en una profecía que te convierte en esclavo? ¿Qué libertad hay en seguir a un supuesto ungido que solo siembra división? Esto no se trata solo de Trump, se trata de ti, de mí, de todos los que alguna vez entregamos nuestro poder a alguien superior, solo por miedo a pensar por nosotros mismos. Porque tal vez el verdadero fin de los tiempos no será cuando caigan bombas, ni cuando los cielos se partan. Tal vez será cuando dejemos de pensar, cuando renunciemos a nuestra capacidad de discernir. Y eso, amigo, ya ha comenzado. Si estás viendo esto desde tu celular, hypar el video ahora nos ayuda mucho a que llegue a más personas que necesitan ver esto. Porque esta historia no es solo sobre política o religión, es sobre el alma de nuestra época. ¿De qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Escríbelo en los comentarios, porque eso también revela algo. ¿Dónde estás parado en el mapa y en la historia? ¿Sabías que hay un grupo de personas en Israel que cree que el tercer templo debe ser reconstruido lo antes posible? ¿Sabías que hay cristianos evangélicos en Estados Unidos que están financiando esa reconstrucción, no porque amen a los judíos, sino porque creen que eso acelerará el regreso de Cristo y el fin del mundo? ¿Y sabías que Trump fue clave para que esa agenda avanzara como nunca antes? Cuando él movió la embajada a Jerusalén, algo más se movió en las sombras. No fue solo diplomacia, fue teología política en su máxima expresión. Fue una señal enviada al mundo espiritual, dicen algunos. Otros lo llaman provocación global. Pero, ¿y si fue una combinación de ambas cosas? ¿Y si todo está conectado de una forma que nadie se atreve a admitir públicamente? La idea del tercer templo no es simbólica, es literal. Los planos existen, los materiales están listos, los sacerdotes ya han sido entrenados, y ¿sabes qué falta? Solo una cosa, el terreno donde hoy se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Y si ese terreno desaparece por una guerra, un atentado, una coincidencia divina, entonces todo puede comenzar. ¿Y quién estará ahí para bendecir esa reconstrucción? ¿Quién será llamado amigo de Israel, defensor de la profecía, brazo del Mesías? ¿Te suena familiar? Pero volvamos a lo que realmente importa. ¿Quién gana con todo esto? ¿Dios o los hombres que lo usan como herramienta? Porque si Dios existe, ¿de verdad crees que necesita que un político firme un papel para que su plan avance? ¿O será que los que dicen cumplir el plan de Dios solo están cumpliendo sus propios deseos de poder? Spinoza lo advirtió siglos atrás. Dijo que los profetas no eran enviados mágicos, sino hombres con imaginación agitada y conciencia elevada. Dijo que las profecías nacían del miedo, no del amor, y que el verdadero conocimiento de Dios solo puede surgir de la razón, no del delirio. Entonces, ¿por qué tantos cristianos, judíos y hasta musulmanes están hoy pendientes de un solo hombre como si fuera la llave de todo el Apocalipsis? ¿Acaso no estamos frente a una idolatría moderna vestida de Biblia? Es curioso, se nos enseñó a desconfiar del anticristo como alguien malvado, abiertamente perverso, claramente satánico. Pero, ¿y si el mayor engaño fuera que el anticristo parezca exactamente lo que esperábamos como Salvador? ¿Y si su poder no está en el horror, sino en la seducción? ¿Y si su fuerza no está en destruir templos, sino en construirlos para sí mismo? La gente grita ¡Aleluya! Mientras el odio se expande. Los templos están llenos, pero el amor está vacío. Las profecías se interpretan como recetas políticas, no como advertencias del alma. Y todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿De verdad necesitas un meteorito para creer que estamos en el fin de los tiempos? No es suficiente ver cómo se normaliza la mentira, cómo se exalta al corrupto, cómo se aplaude al que insulta, al que divide, al que arrasa con todo lo que alguna vez tuvo sentido sagrado. Pero no es solo Trump, es lo que él simboliza, es el sistema que lo parió, es la masa que lo sigue, es la maquinaria que lo necesita.
un Mesías que no sana sino que humilla, un profeta que no inspira sino que amenaza, una nación que ya no busca la paz sino la venganza profética. Y si la verdadera señal del fin no está en el cielo, sino en nuestra incapacidad para pensar. Spinoza decía que el miedo es la causa de la superstición, que cuando el hombre no entiende algo, lo convierte en milagro, que cuando no tiene control, lo llama destino, que cuando no quiere responsabilizarse, lo llama voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas estás aceptando hoy como proféticas solo porque no te atreves a ver el sistema de mentiras que las sostiene? Y no estamos hablando de fe verdadera. La fe verdadera libera. Pero lo que estamos viendo es una fe que esclaviza, que convierte a hombres libres en fanáticos, que transforma la esperanza en arma. Y todo eso se hace en nombre de Dios. ¿Dios necesita eso? ¿O son los hombres los que necesitan a Dios para justificar lo que no se atreven a admitir? Trump no es un demonio, tampoco es un enviado, es una herramienta, un espejo, un síntoma de una enfermedad más profunda, una que no se cura con elecciones ni con protestas, una que solo se cura cuando dejamos de cederle nuestra conciencia a profetas de mentira. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si el apocalipsis no es un evento, sino un proceso? ¿Y si ya estamos dentro de él y no lo vemos porque lo esperábamos con rayos y truenos, cuando en realidad llegó con aplausos, banderas y promesas de grandeza? ¿Y si el anticristo no viene porque ya está aquí y lo seguimos como a un influencer? Spinoza no temía al infierno, temía a la ignorancia, temía al rebaño que no piensa, temía a los sistemas religiosos que prometen cielo, pero crean infierno en la tierra. Y si hoy estás viendo esto y sientes algo en el pecho, algo que arde, algo que se revuelve, entonces es porque hay verdad en estas palabras, y la verdad no necesita templos ni profecías para ser reconocida, solo necesita ojos abiertos. Entonces haz esto, comparte este video con alguien que sabes que necesita verlo, no para convencerlo, no para atacarlo, solo para que vea, porque a veces abrir los ojos es el primer acto revolucionario. Si estás viendo esto desde tu celular, Hypar ahora mismo ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, merecen conocer esta verdad. ¿Desde qué país estás mirando esto? ¿Y qué hora es ahí? Escríbelo en los comentarios, porque tal vez en este mismo instante alguien más en tu país esté sintiendo exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. La pregunta que ronda en el aire ya no es si Trump es un político, sino si es un símbolo. ¿Y qué significa ese símbolo en el contexto de una historia que ha sido narrada por milenios a través de profetas, reyes, textos sagrados y visiones del fin? La figura del anticristo ha sido objeto de especulación durante siglos. Un líder carismático, poderoso, que promete paz pero trae división, que se disfraza de luz pero actúa en las sombras. Y sin embargo, lo que más asusta no es la posibilidad de que exista, sino la posibilidad de que ya esté entre nosotros y que lo adoremos sin saberlo. ¿Qué pasaría si el anticristo no apareciera con cuernos ni fuego, sino con traje y corbata, con discursos patrióticos, con Biblia en mano? ¿Qué harías si el gran enemigo de la fe no fuera un ateo declarado, sino un supuesto defensor de la moral cristiana? Y si el mayor engaño es hacernos creer que estamos siguiendo a Dios, cuando en realidad estamos sirviendo al poder. Esa es la pregunta que Spinoza se atrevió a hacer en el siglo XVII, y por eso lo llamaron hereje. Por eso fue perseguido, expulsado, silenciado, porque se atrevió a decir que muchas veces el nombre de Dios es usado como excusa para dominar, que la religión no es siempre un camino hacia la verdad, sino un instrumento de control. Entonces dime, ¿qué ves cuando miras a Trump, un defensor de la libertad o un actor en el mayor teatro profético de la historia moderna? Muchos lo comparan con Ciro, el rey persa que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, pero también hay quienes lo ven como Nabucodonosor, el destructor. ¿Y si es ambos? ¿Y si su rol es confundir, dividir, desestabilizar, para que nadie sepa en qué creer? Y mientras las masas discuten si es salvador o tirano, los templos se llenan de gritos vacíos. Las oraciones se mezclan con propaganda, y la fe se convierte en espectáculo. ¿No lo has sentido? ¿No has visto cómo la espiritualidad se ha vuelto marketing? ¿Cómo los mensajes de paz han sido reemplazados por discursos de odio, de guerra, de nosotros contra ellos? Y si el verdadero apocalipsis no es una destrucción global, sino una erosión silenciosa de la verdad, Spinoza dijo, el verdadero conocimiento de Dios no puede estar separado de la razón. Entonces, ¿por qué tantos creyentes hoy abandonan el pensamiento crítico en nombre de la fe?
¿Acaso Dios necesita que apagues tu mente para amarlo? ¿No será que justamente te la dio para que pensaras por ti mismo? La imagen de Trump alzando una Biblia frente a una iglesia tras haber ordenado la represión de manifestantes es quizás una de las escenas más proféticas o más blasfemas de nuestro tiempo. ¿Cómo interpretas tú esa imagen? ¿Como un acto de fe o como una burla? ¿Y por qué hay millones que vieron en ese gesto una señal divina? Porque cuando el miedo se apodera de una nación, se vuelve fácil aceptar cualquier figura fuerte como salvadora. Cuando el caos reina, el autoritarismo parece orden. Cuando la moral se desmorona, hasta el tirano parece justo. Spinoza lo vio con claridad. El pueblo atemorizado se convierte en esclavo de sus propias esperanzas, y en esa esclavitud cualquier ídolo puede hacerse pasar por Dios. Entonces la pregunta ya no es si Trump es el anticristo. La pregunta es, ¿por qué estamos tan necesitados de un anticristo? ¿Es porque necesitamos un enemigo claro? ¿Alguien a quien culpar de todo lo que está mal? ¿O porque secretamente admiramos al hombre fuerte, al que grita, al que impone? La historia está plagada de salvadores falsos que prometieron el cielo y trajeron el infierno. Pero nunca antes uno de ellos tuvo millones de seguidores que lo defendieran con versículos bíblicos y banderas nacionales al mismo tiempo. ¿Y si esa es la fórmula perfecta del nuevo Mesías político? ¿Y si el poder actual ya no necesita cárceles ni ejércitos, sino templos, canales de YouTube y pastores que bendicen el odio? Tal vez el nuevo anticristo no se opone a la religión, la usa. No destruye la iglesia, la convierte en trono. Y si no lo vemos, si no lo denunciamos, si no lo desenmascaramos, entonces seremos cómplices del mayor engaño espiritual de la historia moderna. Spinoza dijo que el verdadero mal no es el pecado, sino la ignorancia, y estamos rodeados de ella. Ignorancia disfrazada de devoción, ignorancia convertida en doctrina, ignorancia que vota, que reza, que grita amén, mientras la verdad es crucificada una vez más. ¿Y si todo esto es una repetición? ¿Y si estamos reviviendo una vieja historia, con nuevos actores, nuevos escenarios, pero el mismo guión? ¿Y si tú ahora mismo eres parte de esa historia? Haz algo simple pero poderoso. Comparte este video con alguien que necesite despertar, alguien que ame la verdad más que la comodidad, porque no hay profecía más peligrosa que la que se cumple con los ojos cerrados. Y si llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. Lo que viene es aún más revelador. Si estás viendo esto desde tu celular y para este video una sola vez, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan cuestionar lo que creen. ¿Desde qué país nos miras? ¿Qué hora es ahí? Escríbelo en los comentarios y siente cómo ese acto simple conecta tu experiencia con la de otros que buscan despertar. Hoy profundizaremos más allá de lo evidente, ahondando en el tejido oculto de la narrativa que hemos construido en torno a Trump, las profecías y la manipulación del miedo, sin usar marcadores ni dividir en secciones. Un flujo continuo que arrastre tu mente hacia nuevas preguntas y revelaciones. Hay un murmullo subterráneo que recorre templos, redes sociales y pasillos del poder. La sensación de que el fin está cerca, de que vivimos un momento decisivo para la humanidad. Ese murmullo se vuelve grito cuando se combina con imágenes de líderes encarnando símbolos ancestrales. ¿Qué pasaría si te dijera que esa intensidad no surge de señales celestiales, sino de una coreografía creada por quien domina la narrativa? Piensa en tus reacciones. Cuando oyes noticias sobre crisis global, tu pulso se acelera, sientes un cosquilleo en el estómago, una mezcla de temor y fascinación. Esa respuesta visceral forma parte de un mecanismo de atracción, el miedo como señuelo, el drama como clic que sostiene la atención y refuerza la idea de que estamos en el borde del abismo. Observa además cómo se invoca la profecía. Se menciona un pasaje bíblico, se cita un versículo del Apocalipsis, se asocia un evento geopolítico reciente con antiguos textos. Pero ¿quién decide que esa correspondencia sea verdadera? ¿Qué lógica interna guía esa asociación? Spinoza aventuró que la mente humana tiende a buscar patrones incluso donde no existen, que el deseo de encontrar un diseño cósmico lleva a forzar conexiones entre sucesos dispares. Entonces, cuando escuchas que esto prueba que la profecía se cumple, pregúntate, ¿se basan en un análisis riguroso o en la necesidad de consuelo o de confirmación de una visión apocalíptica previamente adquirida? El concepto de profecía autocumplida es clave. Al creer que algo debe suceder, se actúa de modo que, en efecto, aquello ocurre. Si millones creen que Trump es la llave para desencadenar el fin, se movilizan, votan, financian movimientos, polarizan sociedades,
Así ese líder adquiere poder y desencadena crisis que luego se reinterpretan como señales proféticas. ¿Lo ves? La profecía no viene de fuera, nace de la propia dinámica social que alimentamos con nuestras creencias y temores. Spinoza diría que la superstición surge del miedo que anula la razón. Entonces, tú, que estás atento, debes preguntarte, ¿hasta qué punto mis propios temores participan de la creación de la realidad profética que tanto asusta? Además, la manipulación del miedo apocalíptico actúa como un poderoso catalizador de obediencia y sumisión. Cuando se evoca la posibilidad de catástrofes inminentes, de guerras sin fin, de plagas o colapsos económicos, el mensaje implícito es: solo yo o quienes me apoyan pueden protegerte. ¿Reconoces ese patrón en discursos televisivos, en predicadores que claman estar en contacto con revelaciones divinas, en líderes que prometen fortaleza frente al caos? Es la fórmula del Mesías político: crear o amplificar la sensación de peligro para luego presentarse como Salvador. Spinoza vería ahí la contradicción: prometer libertad mediante la sumisión al miedo. ¿Cómo puedes aceptar la libertad cuando te animan a rendirte a un Mesías de turno? Cuando piensas en Trump, es crucial no quedarte en la superficie de titulares o memes. Observa cómo se emplea la imagen, la Biblia en mano, la pose de líder invencible, el discurso en envases religiosos. Pero ¿qué práctica ética o moral subyace realmente? ¿Cuántos seguidores se quedan con la pose y olvidan cuestionar las acciones reales? Spinoza subrayaría que la verdadera devoción no se demuestra con símbolos ostentosos, sino con actos de justicia y compasión. Si esa devoción se intercala con campañas de odio o exclusión, ¿acaso es divina o es política disfrazada de religión? Luego está la dinámica geopolítica, tensiones entre naciones presentadas como cumplimiento de oráculos antiguos. Se alude a conflictos en Medio Oriente. Se sugiere que cada detonación de misiles es parte de un plan escrito hace milenios. Pero la historia humana siempre ha sido conflictiva. Las potencias han competido por recursos, influencia y territorio desde que existe la civilización. ¿Por qué de pronto relacionarlo con profecías en lugar de examinar intereses concretos, económicos, estratégicos, geoestratégicos? La razón ilustrada de Spinoza incita a desentrañar causas materiales y psicológicas, no a ceder al relato sobrenatural que oculta la complejidad real. Entonces pregúntate, cuando lees que esto es la señal del fin, ¿están ocultando la búsqueda de poder de ciertos grupos bajo el manto de la divinidad? Reflexiona también sobre cómo la fe se convierte en arma. Cuando creyentes usan versículos para justificar políticas agresivas, cuando dirigen simpatizantes hacia la confrontación, están subvirtiendo la esencia de compasión que muchas tradiciones dicen promover. Spinoza denunciaría esa hipocresía. Usar la fe para dividir y someter equivale a sacrificar la búsqueda de la verdad en aras de la conveniencia. ¿Estás dispuesto a cuestionar esas contradicciones? ¿O prefieres la comodidad de una narrativa que explique todo con un guión divino y simple, aunque te convierta en peón? Observa la tecnología, redes sociales que amplifican el alarmismo, algoritmos que premian contenidos sensacionalistas. Cada video de miedo atrae más atención, cada predicción catastrófica se comparte rápidamente. De pronto, la pantalla se llena de títulos que prometen lo que no te quieren contar, la verdadera razón del fin. Pero la verdadera razón casi nunca es sobrenatural. Es la condición humana, con sus ansias de seguridad, de pertenencia y de sentido. Spinoza sostendría que entender nuestra naturaleza y nuestras pasiones es clave para liberarnos del ciclo de superstición. Entonces, ¿aceptarás esa invitación a profundizar en tus propias motivaciones? ¿O seguirás dejándote arrastrar por la corriente viral? Y en ese torbellino, Trump opera como imán de pasiones. Amor incondicional de algunos, odio irrefrenable de otros. Ambas reacciones extremas comparten rasgos de fanatismo, entrega sin cuestionamiento o rechazo absoluto sin matices. Spinoza nos advertiría sobre la tiranía, tanto de la adulación ciega como de la condena indiscriminada. La razón habita en el punto medio donde reconocemos la complejidad de los fenómenos y asumimos nuestra responsabilidad al interpretarlos. Entonces, al observar a Trump y sus seguidores, pregúntate, ¿estás siendo seducido por emociones intensas o explorando con frialdad crítica cómo afecta tu propia percepción la atmósfera de polarización? También es vital explorar quién mantiene viva la narrativa del apocalipsis político, medios de comunicación que monetizan el miedo,
líderes que venden la angustia como producto, predicadores que encuentran audiencia en la promesa de revelaciones exclusivas. Spinoza alertaría sobre la mercantilización de la fe. Cuando la religión se convierte en industria del miedo, el propósito original de la espiritualidad, conectar con la razón y la naturaleza, se pervierte en un ciclo de dependencia emocional. Debes preguntarte, ¿qué te ofrece esa narrativa? ¿Consuelo, poder, pertenencia o solo distracción de tus propios retos internos? Considera además el rol de los intereses ocultos, actores que se benefician de mantener a la población en estado de alerta permanente. Contratos militares, industria del armamento, empresas que prosperan con la inestabilidad. Si aceptas la idea de que todo obedece a un plan divino, te desvías de investigar quién realmente gana en cada crisis. Spinoza defendía que la verdad radica en examinar las causas concretas, no en atribuirlo todo a designios celestiales. ¿Te has detenido a pensar en esto cuando ves titulares apocalípticos vinculados a Trump, a conflictos o a supuestas señales del fin? Y luego está la autocrítica. ¿Cómo influyen tus propios miedos y deseos en la forma de interpretar la realidad? Cuando te sientes inseguro ante el futuro, la idea de un líder que controle el caos puede parecer atractiva. Cuando buscas sentido en medio del desorden, la narrativa profética brinda un mapa, aunque sea ficticio. Spinoza enseñaría que solo al reconocer y examinar esas pasiones internas, recuperamos la libertad de pensamiento. ¿Estás dispuesto a mirar en tu interior y confesar temores que preferirías ignorar? ¿Aceptas que tu apego a ciertas creencias puede impedirte ver la manipulación detrás de ellas? Quizás descubras que la historia que te contaron sobre Trump y el fin de los tiempos es un espejo de tus propias sombras, tus deseos de seguridad, tus ansias de control y tus temores sobre el mañana. Al confrontar eso, dejas de ser receptor pasivo de narrativas ajenas y te conviertes en autor de tu propia interpretación basada en la razón más que en el miedo. Spinoza valoraba la autonomía del individuo que se guía por la comprensión clara de sus pasiones, en lugar de someterse a ficciones consoladoras. Imagina por un momento un futuro sin esa dramatización apocalíptica, sociedades que debaten con calma los problemas reales, que dirigen sus energías a soluciones concretas en lugar de esperar señales celestiales. No porque nieguen la dimensión espiritual, sino porque entienden la fe como fuerza que impulsa la acción racional y solidaria. Spinoza propondría una ética de cooperación fundada en la comprensión de nuestra interdependencia, no en la competencia o la guerra profetizada. ¿Es una utopía? Tal vez, pero si no aspiramos a ella, seguimos condenados al ciclo de miedo y manipulación. Y si consideras que Trump ha encarnado una fase de ese ciclo, la pregunta decisiva es: ¿qué haremos cuando la narrativa apocalíptica deje de depender de una sola figura? La próxima etapa podrá tener otros nombres, otros rostros, pero la misma dinámica. Reconocerlo te prepara para no caer en la trampa nuevamente. Spinoza instaba a cultivar la comprensión de la naturaleza humana en su totalidad para anticipar y desarticular estos ciclos. Entonces, reflexiona. ¿Cómo puedes aplicar esa visión hoy, más allá de Trump y de la actualidad política inmediata? ¿Cómo educar tu mente y tu comunidad para no sucumbir a la próxima profecía fabricada? Comparte este video con alguien que también desee cuestionar lo dado, no con ánimo de imponer tu punto, sino de invitar al diálogo sincero. ¿Qué miedos te impulsan? ¿Qué narrativas consumes sin verificar? ¿Qué valoras? ¿La ficción confortante o la verdad incómoda? Y si en tu entorno hay quien prefiera aferrarse al miedo, quizás puedas ofrecer un espacio donde explorar la razón sin juicios. Ese acto de compartir puede ser más revolucionario que cualquier manifestación. Si abrimos la conversación interna en otros, multiplicamos la chispa de conciencia colectiva. Si llegaste hasta aquí, tienes energía para más. Esto no termina con Trump, ni con la ilusión del fin de los tiempos como evento predefinido. Termina cuando recuperamos la claridad para diferenciar entre lo que sucede por causas humanas y lo que atribuimos arbitrariamente al destino celestial. Termina cuando dejamos de esperar salvadores proféticos y empezamos a ser nosotros quienes moldeamos el futuro con acciones conscientes. Gracias por acompañar esta reflexión intensa. Ahora, haz algo tan sencillo como poderoso. Comenta tu país y la hora.
comparte con alguien que creas necesita este mensaje y suscríbete si deseas más exploraciones que desafíen tus certezas. Porque la verdadera revolución comienza con cuestionar lo que todos aceptan sin pensar. Si estás viendo esto desde tu celular, hypar este video una sola vez y estarás ayudando a que esta reflexión llegue a más ojos inquietos que necesitan cuestionar lo que aceptan como verdad. ¿Desde qué país nos miras? ¿Qué hora es ahí? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia de tiempo y espacio conecta con la de quienes buscan entender esta trama profunda en curso. Lo que compartimos aquí no es un mero pasatiempo intelectual, sino una invitación urgente a desentrañar las fuerzas que dirigen nuestro presente. Imagina que la gran historia apocalíptica que te han vendido no es un libro sellado oculto en un templo, sino una construcción moderna tejida con hilos de miedo, espectáculo y conveniencia. Piensa en la imagen repetida una y otra vez. Líderes proclamados como salvadores, profetas que leen textos antiguos como si describieran cada tuit y cada acuerdo político de hoy. Pero, ¿qué sucede cuando escarbamos bajo esa imagen superficial? ¿Qué ocurre cuando dejamos de aceptar las explicaciones al pie de letra y buscamos las causas reales detrás de la narrativa? Observa, por ejemplo, cómo se evoca la profecía de Ezequiel o de Daniel cada vez que un evento geopolítico sacude al mundo. Conflictos en el Medio Oriente, tensiones con Irán, crisis económicas, pandemias. Todo se repite en foros y redes como si encajara en un rompecabezas milenario. Sin embargo, no es extraño que se invoque el mismo guión una y otra vez con ajustes cosméticos para adaptarlo a cada nuevo líder o crisis. Spinoza advertiría que la mente humana busca patrones con afán, a veces imaginando correlaciones donde solo hay casualidades o resultados de intereses concretos. Entonces, cuando alguien afirma que un suceso demuestra que la profecía se cumple, la pregunta esencial es: ¿qué análisis riguroso hay detrás o solo conviene al narrador mantener vivo ese miedo colectivo? Porque la profecía autocumplida no es un mero concepto abstracto, es la dinámica por la cual, al creer en un desenlace inminente, las sociedades se comportan de manera que ese desenlace se hace más probable. Si un número suficiente de personas actúa con pánico o busca salvadores autoritarios porque creen que el fin está cerca, alimentan crisis económicas, polarizan la política y fomentan conflictos, y entonces reaparece la narrativa del fin para explicar lo que han ayudado a desencadenar. Ese ciclo se retroalimenta sin necesidad de fuerzas sobrenaturales. ¿Lo notas? La supuesta advertencia divina se convierte en una trampa que encierra a la razón y genera el caos que confirma la profecía. Y en ese torbellino, figuras públicas como Trump aparecen como catalizadores. No porque un texto antiguo hablara de él específicamente, sino porque encaja en el molde que hemos creado. Un líder carismático, divisivo, capaz de encender pasiones y petrificar mentes en torno al miedo o la esperanza de protección. Cuando alguien sostiene que Trump cumple una profecía bíblica, no se detiene a cuestionar si sus acciones responden a genuina voluntad de bienestar o a estrategias políticas y económicas diseñadas para mantener el poder. Spinoza recordaría que la verdadera devoción no se mide por ritos ni por símbolos ostentosos, sino por la coherencia ética de los actos. Si esas acciones derivan en ampliación del control, en generación de conflictos o en perpetuación de injusticias, ¿acaso se pueden presentar como manifestaciones de voluntad divina? Reflexiona también sobre la manipulación del miedo apocalíptico como herramienta de obediencia. Cada mensaje que advierte de un colapso inminente tiene un efecto. Moviliza seguidores, justifica medidas extremas, vende seguridad a cambio de renunciar a la libertad. ¿Cuántas veces viste titulares que anuncian la gran conspiración, el plan secreto, la última señal? Esos titulares no buscan informar, buscan atrapar tu atención emocional. Spinoza denunciaría esa práctica como adversaria de la razón. En lugar de impulsar a la reflexión serena y al examen de causas concretas, incita a la reacción impulsiva y al sometimiento a líderes que prometen rescate. Entonces pregúntate, cuando consumes contenidos alarmistas, ¿estás reforzando tu poder de análisis o alimentando una maquinaria que escupe más miedo? Luego considera el rol de los medios y las redes sociales en amplificar el efecto. Algoritmos que priorizan lo extremo y sensacionalista, que suben en el ranking de visualizaciones aquellos videos y posts que hablan de últimas horas, profecía cumplida, fin inminente. ¿Por qué esos contenidos funcionan mejor? Porque apelan a pasiones primitivas,
supervivencia, pertenencia, curiosidad morbosa. Spinoza propondría una ética de uso de la tecnología que potencie la comprensión en lugar de la distracción, cultivar ambientes digitales donde la discusión de ideas se base en argumentos y datos, no en el rumor y la exageración. Pero eso exige esfuerzo. Resistir el clic fácil y buscar fuentes confiables, contrastar perspectivas y examinar los intereses detrás de cada mensaje viral. Entonces, cada vez que veas un título cataclísmico, pregúntate, ¿qué agenda oculta hay detrás de esta alarma? Y en este escenario global, Trump aparece como un epicentro de debates sobre profecía y fin del mundo. Sin embargo, su rol real queda velado por la narrativa. Mientras debatimos si él es el mensajero del apocalipsis o su víctima, se nos distrae de investigar a los actores que se benefician del caos. Empresas de armamento que obtienen ganancias con la escalada de tensiones, élites financieras que especulan con la inestabilidad económica, grupos de poder que usan la retórica religiosa para movilizar bases y desviar la atención de problemas estructurales. Spinoza nos instaría a desenmascarar esas causas materiales y psicológicas. El fin de los tiempos no es un capricho divino, sino la consecuencia de decisiones humanas guiadas por intereses. Entonces, cada vez que surja un argumento apocalíptico, explora quién lo difunde y con qué propósito. Además, reflexiona sobre la fe como factor de cohesión y de manipulación. La religiosidad auténtica puede inspirar altruismo y solidaridad, pero cuando se subvierte para justificar políticas de exclusión o conflictos, se convierte en un arma. Verás creyentes que justifican medidas agresivas en nombre de la defensa divina. Spinoza denunciaría esa hipocresía. La verdadera búsqueda espiritual demanda someter las creencias al escrutinio de la razón y la experiencia, no la imposición de dogmas que persiguen látigo y venganza. Por eso, cuando escuches sermones o discursos políticos que mezclan citas bíblicas con promesas de exterminio o marginación de grupos, pregúntate, ¿dónde está la compasión, la justicia y la coherencia con los principios éticos universales? ¿O se trata de retórica para consolidar poder? También debes examinar tu propia reacción. ¿Sientes atracción hacia narrativas extremas porque satisfacen un anhelo de claridad en un mundo complejo? ¿O porque temes la incertidumbre y deseas un marco sencillo, aunque ilusorio, que explique todo? Spinoza afirmaría que la paz interior proviene de aceptar la complejidad y lidiar con ella mediante la razón, no de refugiarse en certezas dogmáticas. Así, si notas que te aferras a explicaciones apocalípticas sin fundamento sólido, reconoce ese impulso y cuestiona su origen. ¿Temor a lo desconocido? ¿Influencia de tu entorno social o cultural? Solo al reconocer tus motivaciones internas podrás liberarte de la trampa de la profecía. Y mientras la narrativa apocalíptica sigue circulando, surgen promotores que venden la idea de prepararse para el fin, adquirir provisiones, invertir en búnkers, unirse a grupos que presumen conocimiento exclusivo. Todo esto se convierte en industria. Spinoza vería esta mercantilización del miedo como la prueba de que la superstición y la codicia van de la mano. Se aprovecha del temor para lucrar y al lucrar se perpetúa el temor. Cuando detectes ofertas o viralizaciones que promuevan lo que nadie te dice sobre el fin, explora qué intereses económicos o de poder están detrás. No te conviertas en un engranaje de esa economía del miedo. Y surge otra dimensión, la identificación colectiva con relatos heroicos o de tragedia. Las personas gustan de sentirse parte de una historia mayor, de creer que su vida tiene un papel decisivo en un desenlace épico. Eso alimenta la narrativa del fin y la función mesiánica de líderes como Trump. Pero la pregunta de Spinoza sería, ¿qué función psicológica cumple esa identificación? ¿Es una búsqueda legítima de sentido o una evasión de la responsabilidad individual y comunitaria en asuntos urgentes como desigualdad, cambio climático, derechos humanos? Cuando en lugar de actuar para mejorar condiciones reales, preferimos esperar un gran cataclismo o un salvador, quedamos paralizados. Reconócelo. La historia no espera señales sobrenaturales. Demanda acción consciente en el presente. Entonces, cuando te encuentres atrapado en la fascinación por la profecía, retorna al aquí y ahora. ¿Qué acciones concretas puedes emprender para cambiar lo palpable en lugar de esperar el diseño divino? La tecnología de la información acelera la difusión de teorías apocalípticas. Cada vez que se publica un video con predicciones del fin, recibe miles de compartidos instantáneos.
esa viralidad es la prueba de que la máquina del miedo está bien aceitada. Pero Spinoza nos recordaría que la libertad se conquista al ejercer el pensamiento crítico, cuestionar la fuente, contrastar con datos, reflexionar sobre la plausibilidad y las consecuencias de creer en cada predicción. Así, cada vez que te enfrentes a un contenido alarmista, pregúntate, ¿qué evidencias concretas respaldan esta afirmación? ¿Quién gana si la gente acepta esta versión apocalíptica sin cuestionar? Convertir la duda en hábito te protege de la manipulación constante. Y regresemos a la figura central de esta discusión, Trump, símbolo recurrente en el discurso apocalíptico contemporáneo. Letras de textos antiguos se asocian a decisiones geopolíticas. Cada tuit se lee como verso profético. Pero, ¿qué sucede si apartamos la mística y examinamos su impacto real? Sus políticas, sus alianzas, sus retóricas, ¿han llevado a un progreso auténtico o a una consolidación de poder que beneficia a ciertas élites? Spinoza insistiría en evaluar los efectos tangibles, mejorar la vida de las personas o exacerbar desigualdades y conflictos. Pregúntate, ¿por qué centrarse en la figura de un líder como clave del apocalipsis en lugar de analizar estructuras de poder económicas, sociales, ecológicas que generan crisis sistemáticas? Eso requiere mirar más allá de la pantalla de la narrativa mediática y adentrarse en datos y estudios sobre desigualdad, cambio climático, geopolítica, para entender la dimensión real del riesgo global. Mientras tanto, los predicadores de la profecía usan pasajes seleccionados para sustentar sus argumentos, obviando todo contexto histórico y cultural de los textos. Spinoza enseñaría que la interpretación de los escritos sagrados debe someterse a un examen racional, entender el contexto en el que fueron escritos, las metáforas implícitas, las limitaciones de visión de sus autores. Solo así evitamos que se conviertan en justificación de agendas ajenas. Entonces, cuando oigas a alguien afirmar que un versículo confirma que Trump es mensajero del fin, indaga, ¿ha considerado ese orador el contexto original del texto? ¿O se vale de la ambigüedad para manipular creencias y emociones? Y la historia se repite. En cada era surgen líderes ungidos contra una amenaza imaginaria, promesas de restauración de un orden ideal a costa de otros. Hoy la retórica apocalíptica adquiere nuevos matices. Redes digitales, manipulación de datos, inteligencia artificial que refuerza burbujas de opinión. Spinoza anticiparía la necesidad de una educación que fomente la autonomía mental, capacitar a las personas para cuestionar narrativas, reconocer sesgos cognitivos y resistir la tentación de ver certezas donde solo hay probabilidades. Esa educación es la vacuna contra la dependencia de líderes que se presentan como únicos capaces de salvación. Sin embargo, muchos preferirán el consuelo de la narrativa simplificada, Trump o su equivalente, como llave del fin o del renacimiento. ¿Qué hacer? Spinoza diría cultivar la paideia, la formación integral que combine conocimiento científico, reflexión filosófica y práctica ética. No se trata de negar el misterio o lo espiritual, sino de integrar esa dimensión dentro de una visión guiada por la razón y la evidencia. Solo así se construye resistencia a las narrativas catastrofistas diseñadas para manipular. Y si este mensaje ha despertado en ti una chispa de curiosidad o inquietud, compártelo con quien consideres, no para imponer, sino para invitar a cuestionar juntos. Pregunta a tus amigos, ¿qué razones tienen para creer que este momento es distinto de todos los anteriores? ¿Qué pruebas objetivas sostienen la idea de un apocalipsis literales versus las pruebas de patrones históricos de crisis recurrentes? ¿Cómo podríamos redirigir nuestra energía colectiva desde la espera del fin hacia la creación de alternativas sólidas para afrontar los problemas reales? Quizá descubras que el temor al fin es en realidad temor al cambio, cambiar estructuras injustas, cuestionar privilegios, asumir responsabilidad personal y comunitaria. Spinoza alentaría a ver el cambio no como castigo, sino como oportunidad, la transformación de la conciencia colectiva mediante la razón compartida, el diálogo y la acción solidaria. Cuando dejamos de esperar una intervención divina o mesiánica, nos ponemos a construir soluciones prácticas, políticas inclusivas, sistemas económicos sostenibles, respeto por la naturaleza. Ese es el camino opuesto a la profecía fabricada. En lugar de resignarnos a un destino predeterminado, asumimos la agencia de nuestro futuro. Y si Trump o quien sea
ocupa un puesto de poder. Mejor dedicar nuestra atención a exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia real, en lugar de ver su figura como protagonista de un drama cósmico. Spinoza vería esa exigencia como expresión de libertad auténtica, la libertad de investigar, de criticar y de actuar conforme a la razón, no conforme a la sugestión irracional. Pregúntate, ¿qué herramientas prácticas tienes para incidir en tu comunidad y tu entorno? ¿Cómo convertir la reflexión que surge al ver este video en acciones concretas, conversaciones informadas, participación cívica, iniciativas de cambio local? En última instancia, la única profecía que vale la pena seguir es la de nuestra capacidad de transformar la realidad mediante la comprensión profunda de nuestras pasiones y de los mecanismos de poder que nos rodean. Esa profecía no depende de un texto sagrado ni de un líder carismático, sino de la voluntad colectiva de pensar críticamente y actuar con empatía. Si aceptas este desafío, habrás dado un paso decisivo, desplazar la narrativa del fin de los tiempos hacia la narrativa del comienzo de una nueva era de responsabilidad compartida. Gracias por permanecer hasta aquí. Si este viaje mental resonó contigo, comenta tu país y la hora, comparte con quien creas que necesita abrir los ojos y suscríbete para seguir explorando y desafiando las certezas establecidas. Lo que viene después no es un destino prefabricado, sino la continuación de tu propia aventura de aprendizaje y acción. Sigue cuestionando, sigue reflexionando, sigue actuando. Porque la verdadera tarea no es esperar el fin, sino construir el futuro con la fuerza de la razón y la solidaridad humana.